secretario de Estado de Energía de la provincia de Santa Fe, estuvo con el gobernador en Buenos Aires, lobeando por los fabricantes de biodiesel que están atravesando por un serio inconveniente. ¿Qué tal? Buen día, Verónica. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo te va? Bueno, ¿cómo viene la mano? Y la verdad que es muy complicada para las industrias del biodiesel, las pymes, las que son las que producen el biodiesel y utilizan el corte de nuestro combustible, es decir, en el diésel que cargamos todos los días. Una situación que se ha dado sin ningún sentido, sin ninguna explicación, no hay lógica para la decisión que se tomó y hoy tenemos un montón de fuentes de trabajo en jaque por este tema de haber definido el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Energía un precio inferior al que cubriría los costos de las empresas. Y el gobierno naturalmente es el que fija el precio final del biodiesel que producen las fábricas, no es que ellos cobran lo que quieren, esto está normado por el Estado. Claro, hay una ley que es la ley de promoción, de creación y promoción del biocombustible en general, porque también abarca el bioetanol, que determina que el Estado Nacional tiene que fijar el precio, el corte obligatorio y el precio. El precio mediante una fórmula que con el ministro Aranguren se había estado discutiendo por más de 6 meses hasta que se llegó a un acuerdo de cómo modificar la fórmula para que sea lo más justa posible, etcétera. Y esa misma fórmula que se terminó de generar hace un año, hoy el secretario de Energía Lopetegui decide que, nadie sabe por qué, porque no hay una explicación en lo que son los considerandos de la resolución que se emite, decide dejarla sin efecto, cambiarla, en el caso del bioetanol, hacer como que no existe, digamos, fijar un precio sin fórmula. Eso hace que haya una previsibilidad nula para ninguna de las industrias y sobre todo para el biodiesel hoy, el precio al que tienen que venderle a las petroleras, porque estas empresas les venden directamente a las petroleras, el precio está por debajo de los costos. ¿Y las petroleras qué corte hacen? ¿Qué porcentaje de corte con el gasoil que se usa en el campo y el gasoil de los automóviles? Esto para el gasoil es para todo el 10%, o sea, cuando vos vas a comprar gasoil de cualquier grado, siempre tiene que tener, obligatoriamente por esta ley, tiene que tener un 10% de biodiesel. Y para el bioetanol, que es en el caso de la nafta, que es el producto que corta la nafta, tiene un 12% de bioetanol cada litro de nafta, de cualquier tipo de nafta que uno esté cargando. Perfecto. Hay dos niveles de calidad de biodiesel, ¿no es cierto? No, hay un solo nivel de calidad de biodiesel para el consumo interno, que es el que tienen que cumplir todas estas pymes para venderla a las petroleras. Después hay un biodiesel que no es diferente su calidad, sino que lo que pasa es que lo producen las grandes industrias, grandes aceiteras que tenemos en Santa Fe, y ese biodiesel se exporta. Entonces, bueno, esa es la diferenciación que puede llegar a haber. Y en el bioetanol, tenés el bioetanol de maíz, que se fabrica principalmente en las plantas que están en Córdoba, en Acabío, Bio 4, etcétera, y el bioetanol de caña, que es el mismo bioetanol, pero producido en base a otro cultivo, que es el bioetanol que se produce en Jujuy, Tucumán y Salta. Ahora bien, el biodiesel es el mismo que carga un tractor, una maquinaria agrícola o un auto de calle. Sí, el biodiesel lo que tiene es que hay plantas por ahí que tienen plantas caseras que puede llegar a tener directamente en el campo, que de ese tipo, el biodiesel que sale de ese tipo de plantas obviamente no tiene la misma calidad que el que tenemos nosotros en las plantas que se producen ya industrialmente, que producen para el corte industrialmente en Santa Fe. Entonces hay diferentes calidades dependiendo a quién se le compra, porque obviamente si le estás comprando a una pequeña plantita que no está ni siquiera registrada, obviamente va a haber otras calidades y eso no tiene la misma garantía de funcionamiento. No es que no funcione, sino que puede llegar a tener otro tipo de problemas porque hay una cuestión de calidades, de procesos a los que las plantas más grandes someten
a su producto. Claro, uno se pregunta si un productor, por ejemplo, compra ese biodiesel a una planta de la zona o del pueblo, si él quiere, ¿lo puede cortar el mayor grado con el gasoil que tiene, mezclarlo en la cisterna y usarlo en el tractor o en la cosechadora o el mosquito? El biodiesel se puede utilizar puro en muchos tipos de motores y se puede mezclar en cualquier cantidad con el diésel, sin hacer una gran diferencia en el motor. Depende mucho de a qué motor se le está aplicando, se le está utilizando este combustible. O sea, la mezcla, no vas a tener problemas por la mezcla, sino puede llegar a ser el tema de los filtros, el tema de que sea un motor demasiado viejo y no esté adaptado ya al biodiesel que utiliza metanol, por eso también depende de la calidad del biodiesel. Lo bueno sería que si hay gente que tiene dudas, que quiere empezar a utilizar algún tipo de biodiesel, nos pueda consultar y nosotros los asesoremos sobre todo el proceso que nosotros llevamos adelante para que, por ejemplo, el biobús, que es el proyecto que nosotros creamos y que hoy se está utilizando en otras provincias, tenga los buenos resultados que tuvo en la ciudad de Rosario. Hoy tenemos buses funcionando con biodiesel puro en Rosario y en Santa Fe, las empresas privadas y las empresas públicas. Y eso realmente es un triunfo de la provincia también, porque lo que hicimos es probar que mecánicamente no había inconvenientes para utilizar ya no una mezcla de biodiesel y diésel común, sino directamente el biodiesel. ¿Y eso en cuánto abarata el costo? Bueno, hoy está bastante más barato, está cerca de entre un 35 y un 40% más barato el biodiesel, el diésel común, más con estos aumentos que ha habido en el 1 de mayo, y eso hace que en este momento esté nuevamente casi 10 pesos de diferencia por litro del biodiesel al diésel común. Es importante para las empresas de autotransportes y después eso se puede trasladar al costo del boleto. Claro, por eso la resolución que tomó el gobernador y que firmó la Secretaría de Transporte de la provincia, de obligar a las empresas de transporte de determinada magnitud, hacia fin de año tienen que tener toda su flota utilizando B100 para abaratar los costos, para beneficiar a las industrias de Santa Fe, beneficiar a la gente en el costo del boleto y también al ambiente, porque el biodiesel y el bioetanol producen mucho menor emisión de gases de efecto invernadero, con lo cual para la lucha contra el cambio climático son mucho mejor, y también emiten menos particulado al aire, y eso quiere decir que hoy en Santa Fe y en Rosario se está respirando un mejor aire porque están utilizando hay buses que están utilizando biodiesel. La idea es que terminemos el año con todos utilizando biodiesel puro y de esa forma ir sustituyendo este gasoil por el biodiesel hecho en Santa Fe, porque además el biodiesel que se hace acá se hace a partir de materias primas de santafesinas, se produce acá, se utiliza acá, y por eso es tan interesante y sería muy bueno, pensamos, seguir avanzando en eso, que se utilice en el campo, porque imagínate si además la producción de esa soja que se utiliza para hacer aceite de soja y generar biodiesel sería sembrada y cosechada con máquinas que utilizan biodiesel y transportada. Entonces es como un círculo muy beneficioso para la economía santafesina, que todo el combustible que se utiliza para un proceso sea un combustible generado en la provincia, porque económicamente todos esos recursos te quedan dentro de la economía provincial hasta que termina obviamente vendiéndose, exportándose el aceite de soja o la harina de soja, o utilizándose el biodiesel en algunas otras provincias, porque obviamente Santa Fe es la que produce el 80% del biodiesel que se consume en la Argentina. ¿Cuántas plantas hay en Santa Fe? Hay 17 plantas pequeñas y medianas, quiero decir, no son pequeñitas, son pequeñas pymes, debería ser, que son las que producen para el mercado interno. Y tenemos a las plantas grandes, a las 6 grandes, que producen para el mercado de exportación, que son las aceiteras, que son dueñas del aceite y por eso tienen un tratamiento diferente y
no están dentro de lo que es el sistema de promoción de la ley. Verónica, para terminar, el gobernador anunció que va a absorber el 3% de aumento de energía para los comercios y las industrias, ¿no? Sí, la verdad que esa es otra de las sorpresas de la semana. A pesar de haber anunciado un congelamiento de tarifas hace 2 semanas el Gobierno Nacional, el último día de abril nos encontramos con una resolución de la Secretaría de Energía en la que hay un aumento al sector productivo del precio mayorista, un aumento del 7,2 que impacta después en la factura final de los usuarios industriales y comerciales en un 3%. Eso la verdad que en ese día nos pusimos todos a hablar con nuestros pares de las otras provincias, a ver qué íbamos a hacer, porque realmente nos tomó por sorpresa después de tanto anuncio de congelamiento que suceda esto justamente en el sector productivo, que es el que está hoy mucho más golpeado y que tiene ya en muchos casos poca posibilidad de maniobra con los costos. Muy bien. Nos pusimos de acuerdo y intentar esta ayuda, el no traslado de este aumento, sabemos que no soluciona los problemas de fondo que tienen los sectores, pero menos cuando nosotros anunciamos el 1 de mayo, el gobernador anuncia que no se va a trasladar ese 3%, el mismo día está aumentando la nafta de gasol casi un 7%, entonces el impacto termina siendo de todo muy relativo y no soluciona la cuestión de fondo, que es las complicaciones económicas en la caída del consumo. Hasta la próxima.